Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 y vamos a leerlo así detalladamente, a meditarlo con cautela, con entendimiento, porque habla de dos verdades muy profundas y poderosas, dos realidades espirituales muy importantes. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Confiesa en voz alta conmigo la palabra. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Mire, esa es una de las realidades. Alma viviente. El primer hombre, el Adán histórico, el Adán terrenal, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Qué poderoso, ¿verdad? Y qué profundo, hermanos. Pero hoy vamos a aprender de esto. Dos realidades de vida. Y vamos a estar atentos a este tema que le voy a titular: el hombre almático y el hombre espiritual. Voy a seguir hablando acerca de la realidad del alma y acerca de la realidad del espíritu. El propósito de este mensaje es que logremos identificar las características del hombre almático y las características del hombre espiritual, y que entendamos que el llamado de Dios es que nos despojemos del hombre almático y que adoptemos la vida del hombre espiritual. Por ello, en Primera de Corintios 15:45 se revela que está escrito que fue hecho el primer hombre, Adán. Y es muy importante esta frase: alma viviente. Pero también habla del postrer Adán, que es hecho espíritu vivificante. Así que en esta porción de la Escritura, la Biblia revela dos clases de hombres, en términos generales. Dos clases de hombres, los cuales cada uno de ellos, el Adán alma viviente y el Adán espíritu vivificante, son cabeza federal representativa de toda la humanidad. Uno, en la primera creación, el Adán alma viviente, y el segundo, el espíritu vivificante de la nueva creación. Así que tenemos, hermanos, dos clases de realidades espirituales. El primero, el hombre Adán, el terrenal, el histórico, el humano, que fue creado como alma viviente, y eso es muy importante. Pero también tenemos a otro personaje, otro hombre, que se le llama el postrer Adán, que fue hecho espíritu vivificante. Estos dos hombres revelados en la Escritura representan dos creaciones. Aprenda esto: dos creaciones. El primero, alma viviente, representa la primera creación. El segundo, a quien se le llama espíritu vivificante, representa la segunda creación, la nueva creación. También estos dos hombres representan dos experiencias de vida. Dos experiencias de vida. Dos realidades de vida. La primera, la vida humana, natural, terrenal, gobernada únicamente por el alma. Y la segunda experiencia de vida, la vida espiritual, celestial, gobernada por el espíritu. Nosotros, los seres humanos, en Adán, el alma viviente, originalmente recibimos la primera vida del primer Adán. Por lo tanto, por naturaleza, tenemos la vida del alma y somos por naturaleza
gobernados por las facultades del alma. De hecho, todos los seres humanos en el Adán humano, en el Adán terrenal, son parte de la primera creación. El hombre natural es parte de la primera creación, representado en el Adán alma viviente. Y por naturaleza, todos los seres humanos, al ser parte de la primera creación, somos gobernados por la facultad del alma. Al igual que Adán, somos almas vivientes. Y son gobernados por el intelecto, por la voluntad y por las emociones. La vida del alma, hermanos, esto es muy importante de entender, porque cuando estamos hablando de la vida del alma, estamos hablando de aquello que pertenece a la primera creación, representada terrenalmente en el primer Adán, el alma viviente. Ahora, la meta de Dios es que obtengamos una vida superior a la vida almática. Dios desea que tengamos y vivamos en la experiencia de la vida espiritual, la vida del espíritu, representada en el postrer Adán, espíritu vivificante. La vida del espíritu vivificante pertenece a la nueva creación, una experiencia de vida espiritual celestial gobernada por Cristo como el espíritu vivificante. Al que se le llama el postrer Adán es Cristo como espíritu vivificante. Así que en el principio Adán fue hecho por Dios como alma viviente, con el propósito de que en el huerto, dentro del huerto, él como alma viviente, el primer Adán, el hombre terrenal, el hombre almático, hermano, fue puesto dentro del huerto con la intención de que él comiera del fruto del árbol de vida, para que comiendo vida del árbol de vida llegase a ser un espíritu vivificante. El árbol de la vida elevaría su calidad de vida de un ser almático a un ser espiritual vivificante. Sin embargo, cuando pecó y en lugar de que comiera del árbol de vida, comió del árbol de muerte, el Adán histórico limitó su existencia de vida únicamente a su alma. Cuando él peca, su experiencia de vida quedó limitada únicamente al alma. Por lo tanto, después de la caída pecaminosa en desobediencia, fue privado del fruto de vida, quedando encerrado, estancado, limitado a vivir únicamente por el alma. Y la naturaleza de pecado, al entrar en él, encerró al ser humano en su propia alma, y de esta manera todo hombre llegó a vivir únicamente por el alma. ¿Cuál es la vida que tienen los seres humanos ahora? La vida almática. Por ello, los seres humanos somos muy almáticos. Sobresale la vida almática. Y todo lo percibimos, lo entendemos a través de las facultades del alma. Porque el ser humano quedó limitado a vivir por el alma. Fue privado de la vida del espíritu. Es más, se le cerró el camino al árbol de la vida. Y quedó fuera de la realidad de la vida del espíritu, representado en el árbol de vida. Fue excluido de la vida del espíritu cuando le echaron fuera del huerto. Y quedó limitado, condenado, encerrado únicamente a vivir por el alma. Especialmente el hombre de hoy vive por lo general por su alma.
y es gobernado únicamente por las facultades de su propia alma, que son mente, emociones y voluntad. Y por estas tres cosas del alma es gobernado y dirigido. Así como el hombre piensa, así también se comporta. La Biblia dice: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, el propósito de esta reflexión es que usted conozca, que usted aprenda la diferencia de vida entre el hombre almático, el Adán terrenal, el hombre terrenal, el hombre natural y el hombre espiritual, el hombre de espíritu vivificante. Vamos a mirar entonces otra vez, a meditar y leer de nuevo 1 Corintios 15:45, porque nos revela estas dos realidades de vida. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora vamos a centrar toda nuestra atención en el primer tipo, en el primer hombre, la primera clase de hombre, el hombre almático. El hombre almático, también llamado el hombre anímico, el hombre que pertenece y vive por el alma, y es aquel que vive únicamente por lo natural y pertenece a la primera creación, y que vive según la naturaleza pecaminosa del primer hombre llamado Adán. Su vida es gobernada por su mente, gobernada por sus emociones, gobernada por su voluntad. Si vive en la mente, en la emoción o en la voluntad, vive únicamente en su alma. Me pregunto en esta tarde: ¿cuántas cosas hacemos movidos únicamente por el alma? ¿Cuántas decisiones tomamos movidos y dirigidos únicamente por el alma? ¿Cuántas acciones hacemos durante toda nuestra vida, principalmente cuando somos adultos, y que esas acciones son frutos del alma? ¿No será que por vivir tanto en el alma nos metemos en tantos problemas? ¿Tomamos tantas decisiones equivocadas? Nos comprometemos en cosas que no deberíamos de comprometernos, y nos metemos en unos líos, y después estamos llorándole a Dios que nos ayude a salir de esos problemas, porque fueron decisiones basadas únicamente en la mente humana, en la voluntad humana, en la emoción humana, y no por la dirección del Espíritu. ¿Cuántos líos y problemas enfrentamos diariamente y después pensamos que son pruebas de Dios, que son procesos de Dios, cuando en realidad son fruto de los pensamientos, de la voluntad o de la emoción del alma, pero no de la dirección del Espíritu? Por eso es importante entender esto: cómo vive la persona almática y cómo vive el hombre espiritual. Así que, mi hermano, por lo tanto, es muy fácil determinar si una persona es almática. Júzguese usted mismo en esta tarde, en base a lo que va escuchando, entendiendo. Juzgue usted mismo su persona, si es almático o es espiritual, si está viviendo como una persona almática o está viviendo como una persona espiritual. Ok, ahora vamos a mirar, vamos a conocer cuando la persona es gobernado únicamente por su alma. Solo basta en observar si actúa por la mente, si actúa por la parte de sus emociones, o si actúa por la parte de su voluntad. Si vive en la mente, si decide por lo que piensa, si decide por lo que siente, si decide por lo que quiere humanamente, está viviendo por el alma.
únicamente por el alma. Mientras actúe y se comporte por cualquiera de estas tres funciones de su alma, o mientras viva en cualquiera de ellas, será una persona gobernada únicamente por su alma. Y esto es muy peligroso, hermanos. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es muy peligroso vivir únicamente por el alma. ¿Y saben qué? Me da mucha tristeza porque la mayoría de los creyentes de ahora son más almáticos que espirituales. Viven más en el alma que en el espíritu. Ahora escucha lo peligroso de esto, porque vivir únicamente por el alma es muy peligroso y pecaminoso. Porque el alma por sí misma, voy a poner el ejemplo de mi alma, yo tengo un alma, usted tiene un alma. El alma por sí misma tiene una tendencia a pecar con mucha facilidad. ¿O no es así? ¿Cómo es su alma? Su alma, al igual que mi alma, tiene una tendencia a pecar con mucha facilidad. Y luchamos diariamente, hermanos, con tentaciones, acciones pecaminosas. Y ahí está la lucha todos los días, todos los días, todos los días. Hay un problema maligno que tiene el alma. Porque al alma en sí misma se le da pecar con mucha facilidad. Se le da rebelarse a la autoridad de Dios con mucha facilidad. ¿Y por qué el alma tiene esa facilidad para pecar? O esa tendencia para pecar o para rebelarse. Escuche, porque el alma está influenciada por la naturaleza maligna en su interior. Está influenciada por la naturaleza diabólica en su interior. Y así que, aunque en apariencia cualquier persona moralmente puede ser buena a los ojos de muchos, perfectamente moral, cualquier persona que tenga buenos pensamientos, buenas intenciones, buenos sentimientos, y al mismo tiempo puede carecer totalmente de la vida del Espíritu. Pensar de manera clara y precisa atrae mucha admiración y alabanza de los hombres a las personas que tienen esa clase de pensamiento. Otro ejemplo, otra persona o una persona que es dueña de sí misma porque tiene emociones moderadas y controladas, siempre ganará la aprobación y confianza de los demás. El hombre que confía en su voluntad, que tiene una voluntad firme, decidida, también atrae el elogio de la gente, porque lo mirarán como una persona seria, de convicciones fuertes. Pero todo eso, el pensar lúcidamente, el ser dueño de sí mismo y tener una voluntad firme, es propio del gobierno del alma sobre la persona. Y cuando un hombre vive únicamente por su alma, escuche esto, aunque no esté viviendo en pecado, tampoco está viviendo en el Espíritu. Moralmente puede ser muy bueno, de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, de buenas emociones, pero sigue a nivel alma. Vive únicamente por el alma y almáticamente puede ser moralmente bueno, pero tampoco está viviendo en el Espíritu, si no ha aprendido a rendir las facultades del alma al gobierno del Espíritu. Ahora voy a dar algunos ejemplos para poder conocer cuando la persona está actuando únicamente por su alma. Primer ejemplo, si usted ve a una persona que instintivamente piensa, considera, pesa y mide cada asunto, puede estar seguro de que su comportamiento depende del intelecto. Por lo tanto, es una persona que vive y se dirige por el intelecto de su alma. Hay mucha gente intelectual
que piensa mucho antes de actuar, pero aún así siguen viviendo por el alma. Otro ejemplo: si una persona se conmueve fácilmente al enfrentarse con varias cosas, varios compromisos, algunas veces sonriendo, otras veces llorando, y en un momento a otro cambia de parecer, algunas veces alegre, otras veces deprimido, cambia extrañamente su comportamiento, súbitamente su comportamiento o su temperamento con toda facilidad, tal persona vive gobernada por las emociones de su alma. Examine usted el comportamiento de su esposo o de su esposa. ¿Cuántas veces en la familia de repente alguien amanece bien contento y al otro día amanece pero bien amargado? Tal persona vive únicamente por el alma. Vive únicamente por el alma. Otro ejemplo: aquella persona que se enfrenta con las cosas, planea y decide sin esfuerzo, y su voluntad se presenta para actuar y funcionar sin ningún tipo de motivación externa, sin necesidad que alguien lo ande pushando, actúa por su voluntad, porque es una persona fuerte y es gobernada por la voluntad de su alma. En apariencia, vivir únicamente por el alma, escuche esto, se puede mirar en apariencia, el vivir únicamente por el alma, se puede mirar que no tiene nada de malo. Se puede mirar que no tiene nada de malo, pero en realidad sí, mi hermano, vivir únicamente por el alma es muy maligno. Porque la persona que vive únicamente en su alma, viviendo por lo que piensa, por lo que siente, por lo que quiere, esa persona estará viviendo fuera de la voluntad de Dios. Estará viviendo centrado únicamente por su alma, gobernado internamente por su propia alma. Y aunque parece que no tenga pecado ni defecto moral ante las personas, delante de Dios, si él vive únicamente por su alma, su espíritu está muerto, insensible, apagado, y su entendimiento espiritual está embotado, nublado, cerrado a la realidad de la vida de Dios. Eso es lo grave de vivir únicamente por el alma. Así que vivir únicamente por el alma, mis hermanos, no es suficiente para Dios. No es suficiente. Porque la vida del alma pertenece a la vieja creación, a la primera creación. Es la vida del primer Adán, una creación corrompida, pecaminosa y separada de la gloria de Dios y de la realidad de la vida divina. Así que aprendamos esto: por causa del pecado, el alma humana se volvió maligna, y vivir únicamente por ella, según su propia facultad, es peligroso y pecaminoso para el creyente. No es confiable hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios siguiendo nuestra propia voluntad. No es confiable querer hacer la voluntad de Dios siguiendo nuestros propios pensamientos y sentimientos. No es confiable querer hacer la voluntad de Dios siguiendo nuestras propias emociones. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro de cómo muchas personas son gobernadas por las emociones. Cuando el Señor Jesús estaba transfigurado allá arriba en la montaña, y a su lado dice que estaba Moisés y Elías, y aparecieron en cuerpos glorificados, y uno de los apóstoles dijo: Señor, voy a hacer una enramada para los tres. Fue un arranque de emoción.
¿A poco necesitaba el Señor Jesús una enramada para protegerse del sol? Fue un arranque de emoción, movido por sus emociones. Igual cuando estaba en el huerto de Getsemaní, otra vez miramos a Pedro movido por las emociones, por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pensando. Cuando el Señor le dijo: hoy se van a escandalizar porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no no te voy a dejar, Señor. Me negarás 3 veces. No te voy a negar, Señor. Y cuando lo vienen a agarrar, saca la espada y le corta la oreja al soldado. Es un ejemplo, hermanos, de creyentes movidos por las emociones del momento. Entonces, hermanos, no es confiable querer hacer la voluntad de Dios únicamente por el alma, porque el alma tiene un grave problema de pecado en su interior. Usted debe de conocer esto. Su alma tiene un grave problema de pecado en su interior. ¿Saben cuál es el problema pecaminoso que tiene tu alma en su interior? La naturaleza maligna, lo que se traduce bíblicamente como carne, los deseos pecaminosos. El alma humana en esa condición pecaminosa y maligna no puede entender las cosas del Espíritu. Y voy a decir algo, hermanos, que está cambiando mi perspectiva acerca de la vida del alma. Y a lo mejor muchos de los que me van a escuchar no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo estoy diciendo en base al entendimiento de esto. El alma, en esa condición pecaminosa, no necesita sanidad interior. Y ese tema está muy de moda dentro de la iglesia. Sanidad interior, taller de sanidad interior, y sanidad interior, y sanidad interior. Hermanos, lo que el alma tiene no es una enfermedad. Lo que el alma tiene es un problema pecaminoso. Es lo que tiene el alma, un problema pecaminoso. Así que el alma no necesita tanta sanidad interior. El alma entonces lo que realmente necesita es una liberación interior de la corrupción de la naturaleza maligna. Hasta entonces un alma puesta en libertad podrá sujetarse a la plena voluntad suprema del Espíritu Santo. Ahora, el problema para el creyente es cuando vive inmerso únicamente en los asuntos de su propia alma, gobernado por su mente, por su voluntad, por sus emociones. Su alma puede ser un tropiezo para vivir la vida del Espíritu. Porque viviendo únicamente por el alma, como alma viviente, no se pueden discernir las cosas espirituales, divinas de Dios. Por el alma no se pueden entender. No se puede tener la experiencia de la vida del Espíritu vivificante siendo únicamente un alma viviente. No se puede tener la calidad de la vida del postrer Adán, la experiencia de la vida de la nueva creación, viviendo todavía en el primer Adán, viviendo conforme a la vieja creación. Así que en rasgos generales o en términos generales, esta es la trágica condición del hombre almático, gobernado internamente por sí mismo y no por Dios. Paso al segundo aspecto: el hombre espiritual, el postrer Adán, la experiencia de vida en el postrer Adán como espíritu vivificante, el hombre que pertenece y vive por el Espíritu, la vida espiritual, el que pertenece a la nueva creación. Y es la experiencia de la vida espiritual en Cristo como espíritu vivificante.
no solo se vive, sino que se imparte vida. Se vivifica lo que ya tiene vida. De esto habló el Señor Jesucristo cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la experiencia de la vida del Espíritu vivificante. Una vida en abundancia, una vida fuera de lo común, una vida por encima de lo normal, una vida superior a la vida del alma, la vida del Espíritu vivificante. Aprenda esto, por favor. La experiencia de vida en abundancia es la vida en espíritu vivificante. La vida en el espíritu de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si en la vida práctica se puede identificar a las personas que viven por el alma, entonces no sería difícil, no debe de ser difícil distinguir las personas espirituales. Si una persona vive gobernada por su alma, vivirá por la mente, por las emociones y por la voluntad. En cambio, una persona espiritual debe de ser alguien que no vive por las funciones de su alma, ni tampoco es gobernado por ellas. Si las personas viven únicamente por el alma y no por el espíritu, entonces son personas espirituales. Si no vive por el alma y vive por el espíritu, son personas que viven en el espíritu. Y aunque las personas espirituales también tienen un alma, y aunque tengan una mente y una parte emotiva y una voluntad, y todavía pueden estar muy activas y abundar estas facultades en su alma, las personas espirituales no vivirán ni se dejarán dominar por ellas. Son los que aprenden a vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu, y permite que el Espíritu sea el Señor de ellos. Permiten que el Espíritu los gobierne. Toda acción y conducta en sus vidas será gobernada por el Señor Espíritu. La realidad de la vida espiritual, hermanos, consiste de una manera más fácil en aquella experiencia de vida donde el Espíritu gobierna con toda libertad la totalidad del ser de las personas, y aún las facultades de su alma, como la voluntad, la emoción o el intelecto, estarán sometidos al gobierno del Espíritu. Voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. En la vida de una persona espiritual, aún la mente de su alma está sujeta al Espíritu. Vamos a mirar Romanos 8:6, pero en la versión de las Américas, que es una versión que lo dice más claro. La versión de las Américas, la LBA. Pon la versión de las Américas. Mire, eso es un ejemplo. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Y la mente, ¿de dónde es? ¿A dónde pertenece la mente? Al alma. Al alma. La mente es una facultad del alma. Y cuando la mente del alma está puesta en la carne, en lo pecaminoso, es muerte para la persona. Pero cuando esa misma mente, que es facultad del alma, esa mente que es parte del alma humana, está puesta en el Espíritu, mire el resultado: es vida y paz. Se da cuenta cómo mientras el hombre almático es gobernado por su mente y su mente humana lo lleva a lo carnal y le produce muerte, en cambio el hombre espiritual, valiéndose de la mente de su alma, se rinde al Espíritu,
se centra en el Espíritu. Somete la mente de su alma al gobierno del Espíritu y le produce vida y paz. Espero que me haya explicado en este texto. Entonces, hermanos, por tener la mente del alma rendida y sujeta al Espíritu, aquí hay otro aspecto. Cuando el creyente es espiritual y rinde su mente a la voluntad del Espíritu, al gobierno del Espíritu, ¿saben qué es lo que sucede en ese creyente? Puede llegar a la experiencia, una de las experiencias espirituales más grandes que pueden haber, llegar a tener la mente de Cristo. Imagínense, llegar a tener la mente de Cristo. O sea, ya no es tu propia mentalidad. Es la mentalidad de Cristo en ti. Ya no son tus propios pensamientos, son los pensamientos de Cristo internamente en ti. Vamos a ir a 1 Corintios 2:16. Mire lo que dice. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cuándo podemos experimentar esto? Cuando dejamos que la mente del alma me gobierne y rindo mi mente al gobierno del Espíritu. El hombre espiritual puede llegar a ese nivel de experiencia, de tener los pensamientos de Cristo dentro de él. La mente de Cristo es la mayor experiencia de un creyente espiritual. Otro ejemplo de vida espiritual: vivir por la conciencia del Espíritu. Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Esa es otra experiencia muy elevada de vida espiritual. Vivir por el testimonio del Espíritu en nuestra conciencia. Ser dirigidos por nuestra conciencia. Decidir por la voz interna del Espíritu Santo en mi conciencia. Nada que ver vivir por mis emociones. Nada que ver vivir por lo que yo siento. Nada que ver vivir por lo que yo creo. Nada que ver vivir por lo que yo quiero. Ahí el alma no tiene nada que ver. Ahí todo se centra en vivir por el Espíritu. Vivir por el testimonio del Espíritu en nuestras conciencias. Ahora escuche esto: la persona espiritual sí usa su mente, pero no se deja gobernar por su mente. La persona espiritual sí usa sus emociones, pero no se deja gobernar por sus emociones. La persona espiritual sí usa su voluntad, pero no se deja gobernar por su voluntad. Las tres facultades de su alma, como es un hombre espiritual, una persona espiritual, esas tres facultades de su alma, su mente, sus emociones y su voluntad, las rinde al gobierno del Espíritu. Y es movido por la dirección del Espíritu. Se deja usar por el Espíritu, hermanos, usando su mente, sus emociones y su voluntad como un instrumento para hacer la voluntad del Espíritu. Esa es la vida espiritual, hermanos. A ese nivel de vida espiritual quiere Dios que nosotros lleguemos. A ese nivel de vida espiritual yo los quiero llevar a esa dimensión de vida espiritual, que dejemos de ser almáticos, gobernados por el alma, y que aprendamos a actuar, a vivir, decidir como seres espirituales, como personas espirituales. Esto es alimento sólido para que usted aprenda y crezca. La intención de esta enseñanza es que aprendamos a ser espirituales. Los creyentes espirituales, el hombre espiritual, ellos
no son como las personas almáticas que se dejan mover, gobernar únicamente por el alma. Ellos permiten que la mente, las emociones y la voluntad sean gobernadas por el Espíritu. Y es el Espíritu como Señor dentro de ellos, dirigiéndolo. Las personas espirituales, hermanos, rechazan la preeminencia del alma y rehúsan la dirección de la mente, de las emociones y la voluntad para darle lugar a lo que el Espíritu Santo quiere en sus vidas. Si llegamos a entender y a poner por obra esto, hermanos, creceremos espiritualmente. Seremos una iglesia espiritual, no una iglesia movida por las emociones. Mira cuántas congregaciones movidas por las emociones, por lo que creen, por lo que piensan, por lo que sienten. Y eso ha llevado a una degradación en el evangelio. ¿Por qué hay mucha carnalidad dentro de las iglesias? Porque hay mucha carnalidad dentro de los altares, porque hay mucha mundanalidad dentro de los altares, porque los que están en esa congregación son movidos y gobernados por el alma, pero no por el Espíritu. Es importante esto, hermano. El hombre espiritual, cuando se enfrenta a algo, cuando se topa con algo, el hombre espiritual no comienza por la mente, no le da lugar a la emoción, ni tampoco a su propia voluntad, sino que más bien va primero al Espíritu. Lo que entiende en el Espíritu, lo que percibe en el Espíritu. Yo doy una recomendación, siempre se le he dado. ¿Tienes paz en tu espíritu ante esa decisión que vas a realizar? Ante ese compromiso que vas a tomar. Si tienes paz en tu espíritu, adelante. Pero si en tu alma tienes temor, duda, incertidumbre, ni te metas. Pero si el Espíritu te da testimonio, adelante. Y son decisiones, hermanos, son aspectos que se aplica, este principio se aplica en decisiones tan pequeñas como también en decisiones grandes. Cuando vas a comprar algo, ¿cuántas personas se meten en una deuda terrible, hermanos? Porque en un arranque de emoción tomaron una decisión y se comprometieron a una deuda, y al ratito, hermanos, no tienen ni para los frijoles. Porque se dejaron mover por la emoción del momento. Por la emoción del momento. La pregunta es, para decidir eso, para comprar eso carísimo, ¿te dejaste guiar por el Espíritu Santo? ¿Consultaste al Espíritu Santo? ¿Te comprometiste dentro del testimonio del Espíritu en tu conciencia? ¿O solamente fue un arranque de emoción? Porque lo pensaste, quisiste y actuaste. ¿Se da cuenta lo peligroso de vivir por el alma? ¿Cuántos problemas nos podemos ahorrar? Muchas preocupaciones, depresión, ansiedad, estrés, agotamiento, muchas cosas se pueden evitar si empezamos a vivir por el Espíritu y evitamos vivir únicamente por el alma. En conclusión, hermanos, porque esto es muy profundo, muy profundo. Yo trato de hacer un resumen para traerle esta explicación. Hemos visto entonces que el hombre caído de la vieja creación, la vieja naturaleza, está muerto en su espíritu. Y como hombre almático es impotente para poder vivir en el espíritu, porque está limitado a vivir por el alma. Pero nosotros los que fuimos salvados, nosotros los que estamos en Cristo,
ya tenemos un espíritu vivificado. Regresémonos al texto de 1 Corintios. Cristo ya está en nosotros como espíritu vivificante. El Cristo resucitado ya está en ti, dentro de ti, internamente en ti como espíritu vivificante. Entonces, hermanos, teniendo a Cristo, el postrer Adán, dentro de mí, dentro de ti, como espíritu vivificante, entonces sí podemos vivir por el Espíritu. Además, Dios está queriendo librarnos del alma para que vivamos en el Espíritu. Siempre en la Biblia, el llamado de Dios es a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Ya no más vivir en el alma, porque el alma tiene un problema muy serio delante de Dios y constantemente el alma se va a rebelar a la voluntad de Dios. Por eso se va a topar ustedes con estas frases, siempre están en la Biblia: andad en el Espíritu, vivid según el Espíritu, vivid para el Espíritu. Nunca se dice anden en el alma, vivan para el alma, andad en el alma. No, todo lo contrario. Se nos exhorta a dejar todo lo que tiene que ver con el alma y empezar a vivir únicamente por el Espíritu. La experiencia de la nueva creación en Cristo como espíritu vivificante. En esa realidad del postrer Adán como espíritu vivificante, hermanos, aprenda esto: todo tiene que ser en el Espíritu. Todo es en el Espíritu. Si vamos a adorar a Dios, la adoración tiene que ser en espíritu. Si vamos a servirle a Dios en alguna área, la condición tiene que ser en el Espíritu. Todo lo que hagamos tiene que ser en el Espíritu. Si intentamos hacer la obra de Dios únicamente por el alma, por eso se presentan muchos problemas en las iglesias. Problemas de conducta, problemas de carácter, problemas de mal comportamiento, problemas de malas actitudes, problemas de mal vocabulario. ¿Cuántas personas, hermanos, en la iglesia ofendiendo a sus hermanos con actitudes, gestos, con su conducta, su comportamiento? Ya hemos pasado por esa experiencia. Hemos pasado por esa experiencia. Personas sirviendo a Dios, aún en el diaconado, únicamente movidos por el alma y no por el Espíritu. Aprendamos a andar entonces en el Espíritu. Póngase en pie, por favor.